Quinto punto, el miedo del discípulo y la paz de Jesús. La angustia de los discípulos, expresada en su grito, contrasta con la paz y la serenidad de Jesús dormido en la popa, lugar donde se encuentra el timón de la barca. Las palabras de Jesús son una llamada a perder el miedo y a tener fe, es decir, a confiar en su palabra y en su persona, porque es Él quien nos ha embarcado en esta aventura. Él viene con nosotros en esta travesía hacia la otra orilla, pero ¿confiamos en Él? ¿Nuestra vida se apoya en Él? ¿No ocurre que ante algunas dificultades parece como si Jesús también durmiera? Por eso a mí nunca se me olvida cuando Jesús en la misión universal dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me gusta recordar esto: yo estaré con vosotros todos los días. Y ir caminando y saber que Él camina conmigo, y estar en mi casa, en el salón, y saber que Él está conmigo, y ir por las calles y saber que Él camina conmigo, que siempre Él está conmigo en el templo, en la iglesia, fuera, cuando voy al campo, a la naturaleza, siempre Él está, siempre en el día, en la noche, cuando me despierto, Él está conmigo. Viene bien detectar los miedos más importantes que pueden paralizar hoy a nuestras comunidades. ¿Cuáles serían esos miedos que paralizan a una comunidad? Miedo al compromiso, miedo al cambio de vida, a desinstalarnos, a arriesgarnos, a conectar con personas que piensan de forma distinta a nosotros. Hay tantos miedos que hace falta detectarlos, miedos que nos paralizan y que no nos hacen evangelizadores, sino encerrados en nosotros mismos. Jesús que duerme es el signo de alguien que confía y no tiene miedo. Quizá aún tenemos demasiado miedo a tomarnos en serio el Evangelio, o el exceso de prudencia hace que en la comunidad fomentemos más el miedo y el pesimismo que la confianza. Jesús dormido es el signo de la confianza absoluta en el amor del Padre. De un Padre que no quiere que se hunda nuestra vida, ni la Iglesia, ni el mundo, pero que en Jesús nos llama a ser osados a la hora de llevar a todo el mundo el Evangelio. El antídoto al miedo no es la seguridad humana, sino la confianza total en el amor del Padre y en la presencia de Jesús, que invita a arriesgarnos. El Papa Francisco nos dice: la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Y añade: si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda audacia, es posible que en lugar de ser creativos simplemente nos quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno, y en este caso no seremos partícipes de procesos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un estancamiento infecundo de la Iglesia. Cuando Jesús dice, qué importante, no es importante, o sea, es decir, ¿cuántas personas se bautizan? ¿Cuántos se casan por la Iglesia? ¿Cuántos? O sea, como la productividad, ¿no? No. Lo que es importante no cuántos hacen la primera comunión, sino los que son fecundos, la fecundidad, no la productividad. Los que son fecundos, los que tú plantas en ellos la semilla del amor de Dios y el Evangelio, y después eso se multiplica. Por su fruto lo reconoceréis que son discípulos míos. La fecundidad, qué importante es la fecundidad en la vida cristiana.
Sexto punto, la tempestad calmada. El mar en el Antiguo Testamento simboliza el caos, que es dominado por Dios en la creación. Cuando Jesús calma la tempestad, no es simplemente una demostración de poder sobre la naturaleza, sino un acto salvador en el que las fuerzas caóticas del mar son doblegadas. El milagro tiene el propósito de rescatar a los discípulos del miedo y del caos. Jesús siempre comparte con los suyos las tempestades de la vida y siempre puede actuar sobre estas. Es Jesús quien grita y dice a las tormentas de la sociedad, las tormentas de la Iglesia y a nuestras propias tormentas. Cuando ponemos a Él en el centro, las tormentas se desvanecen, todo se relativiza, porque solo Dios es lo absoluto de nuestra vida. Todas las tormentas son oportunidades de conversión, de santificación y de evangelización con nuestro testimonio y entrega sacrificada. La pandemia del coronavirus que estamos viviendo es una gran tormenta. Es una gran tormenta. Y una gran tormenta donde nos vamos dando cuenta que lo absoluto de la vida es Dios. El Papa Francisco nos ilumina al respecto. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él. Entonces eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los otros. Nuestra imperfección no debe de ser una excusa, al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. Séptimo punto, gente de poca fe. En los momentos difíciles estamos como cegados en la realidad que nos toca vivir. Pero el Señor siempre está a nuestro lado, aunque parezca con su silencio que no está. Ante una situación difícil, sin solución aparente, donde nos vemos solos ante el silencio de Dios, ¿no nos ha pasado que poniéndonos en sus manos hemos experimentado más tarde o más temprano que la situación difícil se va desvaneciendo y experimentamos como un bálsamo que nos sosiega y nos devuelve la paz? No seamos gente de poca fe. No podemos olvidar sus palabras reconfortantes cuando envía a sus discípulos a la misión universal. Id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándola en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para llevar a cabo la misión universal hace falta una fe grande. Señor, aumentanos la fe. El Papa Francisco nos dice, en la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Es cuestión de fe y de confianza en Él, de saber que pase lo que pase, Él siempre está ahí con nosotros. Cuando las cosas nos van bien, es fácil reconocerlo, pero cuando las cosas van mal, es también cuestión de fe. El reconocerlo en su silencio o ausencia fortalece nuestra fe. Se trata entonces de saber esperar el momento de Dios, saber esperar en Dios. El octavo punto y el último, ¿quién es Jesús para nosotros a la luz de la tempestad calmada? La acción salvadora de Jesús hace que sus discípulos se pregunten, ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Jesús se nos revela como el que calma el viento y el agua. Se trata de una palabra de ánimo a nuestra Iglesia ante cualquier dificultad.
Jesús siempre es más. El Evangelio nos dice que nunca lo conoceremos bastante. Su persona siempre es más de lo que podamos conocer. En intimidad con Cristo, el cristiano está llamado a ser discípulo misionero para formar discípulos misioneros. Qué importante siempre en la experiencia del encuentro con Cristo. Siempre Cristo nos sorprende, siempre Cristo es novedad, cada día es novedad. Él viene a hacerlo todo nuevo, pero día a día, día a día. Para formar discípulos misioneros, lo primero es no permitir que el fuego interior de deseo de evangelización se apague. Un corazón apagado no transmite nada. Un corazón encendido en el amor de Dios está dispuesto en todo momento a evangelizar. Para formar hace falta la formación permanente, espacio para hacerse discípulo a la luz del Evangelio, en el conocimiento y la sabiduría del encuentro con Cristo, formando grupos de reflexión, que todos los grupos parroquiales tengan su formación que les lleve a la misión. Son grupos, se toma conciencia de la misión de Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar, bautizados como discípulos misioneros. El que pedir el bautismo para uno, decía San Juan Pablo II, es pedir, quiero que mi hijo sea santo. Eso es pedir el bautismo para, quiero que mi hijo sea santo. O sea, quiero que participe de la santidad de Dios. Por eso es importante en los grupos parroquiales que se tome conciencia de esta misión, pero que la misión no es en el grupo que yo llevo, sino que la misión está en la calle, en la casa, en la familia, con los amigos, con los vecinos, siempre dando ese testimonio y anunciando lo que el Señor nos pone en nuestro corazón. Todo debe de llevar al encuentro con Cristo, que es lo que transforma y cambia la vida. Es lo que nos dice también en Evangelio Gaudium 3, nos dice el Papa Francisco: invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en la que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Y se complementa esta aportación del Papa Francisco con lo que reafirmaba Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Por eso el encuentro con Cristo te abre horizonte de evangelización. La experiencia de Dios te lleva a descubrir un nuevo horizonte de evangelización. ¿Hacia dónde tengo que ir a evangelizar? Y cuando llegas allí y ya has realizado esa misión, ahora ese encuentro fuerte, otra experiencia que te abre otra puerta para un nuevo horizonte de evangelización. Hacer discípulos en continuo aprendizaje del Maestro. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús. Y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo, en el camino. Pero discípulos misioneros, misioneros evangelizadores movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo además infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Es formar discípulos misioneros convencidos, testimoniales y auténticos que prediquen con el corazón. Hablar de corazón implica tenerlo no solo ardiente, sino iluminado por la integridad de la revelación y por el camino que esa palabra ha recorrido en el corazón de la Iglesia y de nuestro pueblo fiel
a lo largo de toda la historia. Corazones encendidos en el amor de Dios que llevan el Evangelio en el corazón para anunciarlo a los demás, discípulos misioneros. Por eso es la fuerza del discípulo misionero. Si no hay fuerza, no hay vida. Si no arde el corazón, estamos apagados. Por tanto, esto es una llamada a encender nuestros corazones para lanzarnos a la misión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.